Miércoles 21 de octubre, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos en una hora inusual. Estamos en vivo en Cuerpo Médico. Atención, padres de familia, hoy día vamos a hablar de aquellas deposiciones que se vuelven frecuentes, mucho más líquidas y que podrían convertirse en un serio peligro para los niños. ¿En qué caso las diarreas infantiles ameritan una visita al médico y cuándo podrían tratarse interiormente en casa? Hoy hablamos de ese tema en Cuerpo Médico. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hoy día vamos a hablar de ese tema que genera muchísima preocupación en los padres de familia. ¿Cuándo es que deben de llevar a sus niños pequeños al médico? ¿Cuándo es que estas diarreas pueden suponer un riesgo incluso que pueda llevarlos a la mortalidad? Así es, y hoy día vamos a hablar justamente de las diarreas, cómo prevenirlas, como siempre hacemos, cómo manejarlas, qué es lo que deberíamos saber hacer en casa y qué es lo que no deberíamos hacer. Así que yo creo que va a ser un programa muy interesante y esperamos que todos nuestros televidentes nos llamen con sus preguntas, porque tenemos también dos especialistas, gastroenterólogos pediatras, que van a poder estar disponibles para responderles. Por lo pronto ya sabemos que la automedicación jamás es una salida en ninguno de los casos, ya sea un niño, un adulto, un joven, el que presente algún malestar. Pero antes vamos a empezar como siempre con lo que usted está esperando, ese momento de nutrición, porque nuestra querida Sara Abusabat ya tiene su bloque Momentos de Nutrición. Adelante. Hola Patricia y Jennifer, muy contenta por supuesto y especialmente interesada por el tema que vamos a tratar el día de hoy, la diarrea infantil, que efectivamente mata lamentablemente a tantos niños y probablemente una de las condiciones de salud que afecta directamente y rápidamente el estado nutricional de las personas en diferentes etapas de la vida, pero mucho más cuando se trata de los niños. Y es que en este proceso de diarrea, sobre todo cuando son recurrentes, se pierde muchísimo líquido. Y hay que recordar que el cuerpo del niño tiene todavía más líquido en proporción comparando con el del adulto. Entonces ellos se deshidratan mucho más rápido y desde la nutrición eso es lo primero que tenemos que considerar, evitar la deshidratación. Cuando el niño tiene una deposición suelta, tal vez dos, el agua, los líquidos que habitualmente se les da, podría de pronto recuperar. Es decir, cada vez que el niño tiene una deposición suelta, hay que darle líquido, agua en ese momento. Sin embargo, si esas deposiciones se hacen recurrentes en el mismo día, 3, 4, 5, entonces el agua no es suficiente y requiere necesariamente suero de rehidratación. Y ahí mucho cuidado, por favor, porque a veces cometemos el error de empezar a darle, por ejemplo, la gelatina o empezar a darle jugos de bebidas deportivas incluso, o hasta incluso bebidas gaseosas de color oscuro, porque creen que a veces eso va a ayudar a matar el bicho, entre comillas, ¿no? Cosa que es totalmente falso y que más bien perjudica a ese niño. En los procesos de diarrea, el suero de rehidratación oral es necesario y puede marcar la diferencia entre mantener o sostener más tiempo a este niño o pasar a una etapa o un estado nutricional y de salud que puede ser crítico y puede ser muy grave. Así que esa es la primera recomendación que tenemos que dar. Muchas veces estamos preocupados porque el niño coma, pero hay que recordar que ahí no tiene tanto apetito y lo fundamental nuevamente es la hidratación y más bien tratar de darle agüita, infusiones, si es que todavía esa diarrea no es muy fuerte, y como decía, el suero de rehidratación. Pero en cuanto a los alimentos, la dieta de pollo es una de las clásicas. Traten de, a la hora de cocinar el pollo, colocarlo desde el inicio para que vaya soltando en el líquido sus minerales, porque a veces el niño solamente quiere más el agua que la parte sólida, y las verduras para darle más ese caldito que la parte sólida. Más adelante, cuando se sienta mejor, ahí podemos darle lo sólido. Entonces, en esta etapa, los líquidos, la dieta de pollo, incluso una mazamorrita de maicena podría estar bien indicada. Cuando ya la diarrea está controlada, hay que tener una transición y empezar con alimentos
todos bien cocidos, incluso las frutas y las verduras, y empezando con las suaves, el zapallito, la zanahoria, el apio en el caldito, ese tipo de vegetales. Entonces, vamos con los vegetales cocidos primero y ya también cuando se va reincorporando, digamos, esta evacuación o se va normalizando, hay un alimento que es muy importante y se trata del yogur. ¿Por qué? Porque el yogur tiene probióticos naturales que ayudan a restablecer esta flora que se ha perdido durante la diarrea y por el mismo proceso donde se utilizan muchas veces antibióticos también. Ahora, no es cualquier yogur. Busquemos, por favor, el yogur natural. Tenemos que leer las etiquetas. Vayan a leer el adverso de la etiqueta y vean que diga que solamente tiene leche o todo lo que tiene que ver con leche, leche en polvo, leche fresca y cultivos probióticos. Y nada más, podría tener algún aditivo, algún preservante, podría ser, pero que no tenga azúcar, que no tenga colorantes, que no tenga fruta. Ese yogur natural que tiene los probióticos ayudan a restablecer esa flora intestinal y recuperar más rápido el niño. Es posible que no tenga apetito. Poco a poco, respetando horarios, vamos a empezar a restablecer otra vez. Es posible que ese niño durante el proceso de diarrea pierda peso, pero en la medida que recupere el apetito y empiece a comer con normalidad, rápidamente va a recuperar ese peso. Recuerden finalmente que las enfermedades diarreicas infecciosas tienen mucho que ver con la higiene. Lavarnos muy bien las manos, nosotros y los niños. Lavar muy bien los alimentos porque es ahí donde tenemos esta vía de contagio y nuevamente el niño recurrentemente cae en diarreas, deja de absorber los nutrientes, pierde peso y si esto se repite en el tiempo, entonces tenemos un niño con desnutrición crónica y que no crece lo que debe crecer. Así que ya lo saben, queridos amigos, mucho cuidado con las infecciones diarreicas, sobre todo si son frecuentes. Pati y Jennifer, las dejo con este mensaje y muy atentas, por supuesto, al programa en un tema tan trascendental para la salud de los niños. Bueno, muchas gracias, Sarita, y qué bueno que nos haya reforzado algunos conceptos con respecto a diarrea. Vamos a comenzar primero el concepto de prevención. El lavado de manos es una forma de prevenir las enfermedades diarreicas. El segundo concepto es, estamos entrando ya a la etapa de calor y usualmente esta es la etapa en la que comienzan a haber más infecciones diarreicas, por eso es que tenemos que ser más cuidadosos. Y la otra cosa importante, las diarreas son causadas en su mayoría por agentes infecciosos, que pueden ser virus o pueden ser bacterias. Dependiendo de eso, las acciones van a ser distintas y son las que vamos a discutir, pero una cosa que sí es sumamente importante es no permitir que los niños se deshidraten. Y la hidratación no solamente es como con agua, sino como se pierden una serie de sales, y de eso también vamos a hablar. Es importante tener en consideración lo que le llamaban las bolsitas salvadoras o el suero de rehidratación oral, que también lo vamos a conversar y que seguramente lo vamos a ver durante todo el programa. Cosas muy importantes las que ha señalado Patricia, ¿no? En relación pues a la hidratación del niño, la adecuada manipulación con higiene de los alimentos y también pues en definitiva el lavado de manos. Vamos a recordarle a nuestros amigos nuestras líneas telefónicas que ustedes van a poder llamar para hacer sus consultas a los especialistas. Ahí están apareciendo en la parte inferior de la pantalla y también las redes sociales para que usted empiece a mandar sus consultas y en tanto les mostramos un informe para que entremos ya de lleno al tema de las diarreas infantiles. Veamos. La OMS define como diarrea a la deposición que se da de 3 o más veces al día y con una consistencia líquida o suelta. La deposición frecuente de heces de consistencia sólida no es diarrea, ni tampoco la deposición de heces de consistencia suelta y de apariencia pastosa en el caso de los bebés que están siendo amamantados. La diarrea suele ser un síntoma de una infección en el tracto digestivo que puede estar ocasionada por diversos organismos bacterianos, víricos y parásitos. La infección se transmite por alimentos o agua de consumo contaminados, o bien de una persona a otra como resultado de una higiene deficiente. Y esa es la razón por la que esta enfermedad es la segunda mayor causa de muerte de niños menores de 5 años, a pesar de ser una enfermedad que puede prevenirse y tratarse.
La diarrea causada por infecciones es frecuente en países en desarrollo y de ingresos bajos, donde los niños menores de 3 años sufren de promedio 3 episodios de diarrea al año. Cada episodio priva al niño de nutrientes necesarios para su crecimiento y, en consecuencia, la diarrea es una importante causa de malnutrición y los niños malnutridos son más propensos a enfermarse. Las causas más frecuentes de las enfermedades diarreicas, como ya mencionamos, es la transmisión de persona a persona, en particular en condiciones de higiene personal deficiente, también a través de alimentos elaborados o almacenados en condiciones antihigiénicas. El almacenamiento y manipulación del agua doméstica en condiciones carentes de seguridad también es un factor de riesgo muy importante. Asimismo, pueden ocasionar enfermedades diarreicas el pescado y mariscos de aguas contaminadas. Como recomendación para evitar estos episodios de diarrea infantil, podemos mencionar que es necesario el acceso a fuentes inocuas de agua de consumo, uso de servicios de saneamiento mejorados, lavado de manos con jabón, lactancia exclusivamente materna durante los primeros 6 meses de vida, una higiene personal y alimentaria correctas y la vacunación contra el rotavirus, que es el virus que genera la diarrea infantil. Amigos de Cuerpo Médico, tengamos presente que una buena higiene y una cultura de salud constante puede prevenir siempre cualquier enfermedad. Gracias. Y está la información bien dada, entonces es momento de ya presentar a nuestros especialistas. Vamos a darle la bienvenida rápidamente al doctor Aldo Maruy Saito. Él es pediatra gastroenterólogo del Hospital Cayetano Heredia, y también damos la bienvenida a la doctora Delfina Cetraro. Ella es pediatra gastroenteróloga del Hospital San Bartolomé. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, especialistas. Y vamos a ir rápidamente con ya una primera consulta que está llegando a través de las redes sociales, llega a través del Facebook, va para el doctor Maruy y nos preguntan. Leemos rápidamente lo que coloca Nelly Malpartida. Doctor Maruy, Nelly Malpartida nos dice: tengo una bebé de 10 meses que ya lleva casi un mes con diarrea. Le recetaron antibióticos y una ampolla, pero sigue con diarrea. No tiene fiebre, no tiene vómitos. ¿Qué es lo que puedo hacer?, señala Nelly. Doctor Maruy, bienvenido a Cuerpo Médico. ¿Qué resultado, qué respuesta le podemos dar? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, el caso, en primer lugar, tendríamos que preguntar a qué llama ella diarrea crónica o diarrea de un mes. ¿Hace más de 3 deposiciones? ¿Hace suelto o no hace suelto? O sea, tendremos que evaluar diferentes aspectos, porque si bien lo más común es una diarrea de tipo agudo, pueden haber algunos casos en que la diarrea dura más y tenemos que revisar si se requieren algunos análisis o no. Pudiera tratarse de alguna intolerancia, alguna alergia, aunque a esa edad es un poquito raro por 10 meses, esperamos que es en menor. Si no ha perdido peso y no se deshidrata, podría tratarse de lo que se conoce como una diarrea de tipo funcional, que es un concepto un poco difícil de explicar en poco tiempo, pero que en realidad no es una verdadera diarrea. O sea, no hay diarrea que no deshidrate, como se ha mencionado anteriormente. Entonces, la señora tendríamos que consultarle si el peso de la niña se ha afectado o no, para comenzar, y segundo, si es que le ha hecho algún análisis que nos pudiera orientar para poder llegar a un diagnóstico. Pero el caso es un poco complicado así en el poco tiempo que tenemos. En todo caso, tendría que ir al médico, porque si se trata de una diarrea, usted presume que sea leve, tendría que ser un especialista el que vaya a determinar qué es lo que está originando estas deposiciones así sueltas. ¿Verdad, doctor Maruy? Claro, en este caso no es leve. Si tiene un mes de diarrea ya no es leve, claro, y tendría que ir a un especialista. Perfecto. Perfecto. Tenemos una llamada que llega desde Chorrillos. Luz, ¿estás con nosotros? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta, Luz? Sí. Estoy bastante preocupada porque mi nieta vive conmigo desde los 3 años. Y ella estuvo estreñida, pero ahora hace todos los días abundantes, heces, pastosas. Y ¿cómo le explico? Y al finalizar, tiene como le sale como una mucosidad, y luego siente, como me dice ella, me expresa que es siento como una bolita al finalizar del ano. Y eso, como acá no conseguí, en Chorrillos no hay gastroenterólogo pediátrico, y estoy preocupada. La pediatra me ha mandado 10 días de Corilac y unas vitaminas que son de omega 3. Hace 3 días se está tomando.
Tendría que hacerle algunos exámenes. ¿Qué podría hacer? ¿Qué edad dijiste que tenía la niña ahorita? 11 años. Tiene 11 años. Doctora Delfina, ¿qué le podríamos recomendar a Luz? Sí, bueno, en el caso de su niña nos estamos saliendo del tema a tratar en la tarde, ¿no? O sea, no tiene deposiciones líquidas, tiene deposiciones abundantes, pero son pastosas. En ese caso no podemos decir que es una diarrea, ¿no? Lo que podría presumir por la indicación del pediatra que la vio es que es una niña con estreñimiento, ¿no? Más bien al contrario, ¿no? Está tomando un ablandador de heces, que es lo que le ha recomendado, que mirar la manera de cómo evoluciona, ¿no? Y definitivamente sí, hay que examinar la parte anal para poder evidenciar si esa sensación que tiene la pequeña está correspondiendo a un hemorroide, a un plicoma, alguna lesión que pudiera estar en esa zona, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Y doctora Delfina, de repente para aclararle un poco a la gente, a las personas, porque por un lado ella está diciendo que tiene bastante deposición y usted le menciona que hay estreñimiento, especialmente en este momento de la pandemia, se está viendo muchos niños que tienen estreñimiento. ¿Y por qué se produce eso de tener esas heces pastosas, digamos? Sí, las heces pastosas o a veces inclusive semilíquidas en un paciente estreñido se dan porque el paciente hace impactación fecal, ¿no? Eso quiere decir que tiene una masa de heces sólida en la parte final del recto y que no termina de evacuar y van saliendo heces un poco más líquidas que son las que van llegando. Incluso se puede tener una incontinencia fecal, es decir, que el niño se ensucia la ropa interior, ¿no? Porque está escapándosele la materia fecal, ¿no? Todas esas cosas habría que considerar en esa pequeña, ¿no? Porque definitivamente el cuadro es totalmente diferente que el de una diarrea aguda, ¿no? Ok, entonces para Luz, toma en cuenta que una cosa que va a ser importante es que continúes con el médico y también que comiences a pensar en algunas otras cosas que hay que hacer con la niña, tal vez una dieta que tenga un poco más de fibra, un poquito más de actividad, y de todas maneras tiene que continuar su seguimiento con el médico. Esta puede ser una manifestación más bien de ese estreñimiento pertinaz, que sale pues así, pero que tiene que ver con el estreñimiento. Vamos con otra consulta para el doctor Maruy, llega a través del Twitter, vamos a leerlo rápidamente. Marianela Camacho pregunta, ¿le puede causar diarrea a un bebé los alimentos que consume la mamá a través de la leche materna? Qué buena pregunta, doctor Maruy. Sí, mire, está ya demostrado de que en algunos casos, si el niño es susceptible a desarrollar una alergia alimentaria, lo que consume la mami le podría producir. Pero no es que todo lo que consume la mamá le puede producir algún problema al niño. Lo que está demostrado principalmente es productos lácteos. Estamos hablando de la alergia a la proteína de leche de vaca. Tenemos bastante información al respecto, pero también puede haber reacción cruzada con otros alimentos como es el huevo, la soya, que está en el sillao, por ejemplo, algunos frutos secos. En otras palabras, si sospechamos que el niño ha hecho una alergia alimentaria, es un bebé que se alimenta con leche materna exclusivamente, en ese caso lo que tenemos que hacer es que la mami haga una dieta de todos los productos lácteos, todos, ni con ni sin lactosa, porque no es la lactosa, es la proteína de la leche, todo lo que tenga, o sea, ají de gallina, papa a la huancaína, tampoco Doctor puede Maruy, comer. ¿hay algunos alimentos contraindicados durante la lactancia o esto específicamente son casos muy puntuales como el que nos está señalando? Son casos puntuales cuando se hace el diagnóstico de una alergia. No es que todas las mamis tienen que hacer esta dieta, es simplemente, como digo, todos los productos lácteos, soya, y ojo que soya es sillao y es parte de la comida peruana, los frutos secos, sobre todo maní, nueces, almendras, algunos toman leches de almendras, y el huevo. Perfecto. Perfecto, tenemos una llamada que está viniendo desde Comas. Tenemos a Olguita de Comas. Olguita, ¿estás ahí? Sí, señorita. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu consulta, Olguita? Buenas tardes. ¿Cómo Señorita, estás? quisiera consultarle. Yo tengo mi nieta que tiene 4 mesecitos de nacida y ha comenzado que hace su deposición mucho con sangre, le viene demasiada sangre en sus heces. Y le han mandado sacar ya varios análisis, pero no dan con esa, qué cosa es lo que tiene, ¿no? ¿Cuántos días tiene con esta deposición con sangre?
Bueno, viene de tiempo en tiempo. Por decir, una semana está bien, otra semana empieza. Una semana o 3, 4 días está bien y después vuelta empieza. ¿Ella recibe lactancia materna? Bueno, no mucha, por lo que ella, la mamá trabaja. Entonces le deja un poquito de leche de su seno y lo demás es leche NAN que estaba tomando. Perfecto. Vamos a hacerle la consulta entonces a la doctora Delfina. Doctora Delfina, ¿qué le recomendamos para la nietecita de Olga? Es justo el ejemplo del caso que acaba de decir el doctor Marui, ¿no? Esa es una sospecha de una bebé que ha hecho alergia alimentaria, ¿no? Y la posibilidad primera es alergia a la proteína de leche de vaca, ya que ella está tomando lactancia mixta, ¿no? No podemos decir que es una diarrea infecciosa porque, como dice la señora, la sangre va y viene y así no se produce una diarrea infecciosa aguda, ¿no? Que también podría tener sangre, ¿no? Cuando las deposiciones con sangre en un bebé menor de 6 meses se van presentando frecuentemente, la primera sospecha ahí debería ser, después de descartar lo infeccioso, que como dice la señora, ya le tomaron análisis y asumo que no le han detectado nada infeccioso. La segunda posibilidad es alergia alimentaria, ¿no? Entonces ahí tendría que cambiar, ¿no? Con la dieta que el doctor Mariu recomendó hace un momento a la mamá, y la fórmula tendría que ser una fórmula especial para alérgicos, que se recomienda principalmente o inicialmente una fórmula extensamente hidrolizada de proteínas, así se llama ese tipo de fórmulas para alergia, ¿no? Y poder desinflamar el intestino del niño y de ahí empezar a hacer un reto para ver a cuál alergeno la bebé es alérgica, ¿no? Porque no necesariamente vamos a ser alérgicos a todos los alimentos que el doctor ha listado, ¿no? Podemos ser solamente a leche, podemos ser solamente a huevo, o podemos también tener una alergia múltiple, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta. Ajá. Así es. Vamos a ver si es que podemos de repente recoger ahí la última parte. Vamos a hacer una pausa y recuerden, mientras que le vamos dando el tiempo a nuestros amigos clientes para que nos manden sus consultas, recuerden, hoy estamos hablando de la diarrea infantil. Volvemos. Gracias por su preferencia. Hoy en Cuerpo Médico estamos hablando de las diarreas infantiles y vamos a regresar con una consulta porque nos llaman desde Sullana. Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Lo que pasa es que mi hijo presenta... Buenas tardes. Sí, te escuchamos, Rocío. ¿Cuánto tiempo tiene tu niño? Diarrea con mucosidad y rasgo de sangre. ¿Qué edad tiene tu niño? 7 meses tiene. ¿Hace cuánto está así? Hace ya el día domingo. Está con antibióticos ya, pero ahora presenta en su piel puntos rojos. Y quisiera saber si es parte de la reacción de los antibióticos o qué debo de ser. Perfecto. Vamos a... ¿Qué antibiótico está tomando? El Cefaclor con metronidazol. Vamos a ver qué orientación nos da el doctor Marui. Doctor Marui, ¿qué orientación podemos dar a Rocío desde Sullana? Bueno, la primera orientación es que necesitábamos, si es que no lo han hecho, unos exámenes, ¿no? Para determinar cuál es la causa de esa diarrea con sangre. Generalmente lo asociamos a esa edad con un proceso infeccioso que pudiera ser una bacteria y por lo tanto lo ideal hubiera sido hacer un coprocultivo. Y la otra posibilidad sería que sea un parásito y por lo tanto habría que haberse hecho un coproparasitológico. Le están dando un antibiótico y le están dando el metronidazol, supongo que puede ser para amebas, pero generalmente no es bueno dar medicina sin saber realmente qué se está tratando. Sería importante saber cuántas deposiciones hace, si ha tenido otros síntomas como fiebre que nos puedan orientar, cuántos días de tratamiento le ha dado, porque todo eso nos ayudaría a saber qué es lo que sigue, ¿no? O sea, para poder determinar qué otras cosas podrían hacerse.
Sí, y tal vez recomendarte también que, dado que estás viendo que ya está con tratamiento, o el tratamiento te lo debe haber dado el médico, esperemos, pero estás viendo algunos cambios como esos puntitos, vale la pena que regreses a la posta o al centro de salud para que vuelvan a ver a tu niño. Y otra cosa que hay que chequear también es cuál es el estado de hidratación, asegurarte que no se deshidrate. Entonces, yo creo que una de las cosas que tienes que hacer es regresa, que lo chequeen para ver que todo esté de manera adecuada. Tenemos una llamada que nos viene de Chosica. Stephanie. ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu consulta, Stephanie? Hola, buenas tardes. Sí, ¿quieres hacer una consulta? Sí, adelante. Estaba haciendo una consulta sobre mi bebé. Tengo de 8 meses y, bueno, ella hace, o sea, sus deposiciones hace con dolor, ¿no? A un inicio es como que si estuviera estreñiendo, pero después ya viene casi normal. Eso quería hacerle una consulta, no sé por qué, o es que son algunos alimentos le caen mal, no sé. Ya, ¿tiene 8 meses? ¿Ya dejó? ¿Sigue con la lactancia materna? No, sigue. Sigue, y además está comiendo comidita. Sí, comiditas come, le doy su granadilla, le doy papaya, pero igual, ¿no? O sea, después de cada 2 días, hace su deposición, pero hace con dolor. Hace con dolor. Doctora Delfina, ¿qué podemos recomendarle a Stephanie? Sí, quería hacerle un par de preguntas adicionales, si era posible, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que tiene estos síntomas? Y si en algún momento apareció una deposición muy dura, muy grande, con un pequeño sangrado. Stephanie, ¿estás ahí? Sí. ¿Escuchaste? ¿Hace cuánto tiempo que está con estos síntomas? Eso está ya desde que tiene los 7 meses. Y sí, le ha venido así, a una vez le vino así con rasguito de sangre. Y así ella llora al poder hacer sus necesidades. Ok. Doctora Delfina. Sí, la sospecha es que los niños cuando empiezan con la alimentación complementaria, como pasan de un alimento líquido, que es solo leche materna, a comer comida sólida, hacen periodos de estreñimiento. Entonces, en esa primera oportunidad que la señora vio sangre, es posible que esa deposición que está con mucho más esfuerzo y probablemente más seca, haya podido hacer una pequeña herida en la parte del recto, ¿no? Una fisura rectal, ¿no? Anal, ¿no? Entonces, eso ocasiona un poquito de sangre, pero lo siguiente que ocasiona mucho fastidio y mucho dolor para poder hacer las siguientes deposiciones. Entonces, el niño se torna irritable cuando defeca, ¿no? ¿Cuál es la recomendación allí? Principalmente es que aumentemos, en primer lugar, todo lo que significa comer un poco más de fibra, ¿no? Como ya tiene 8, puede comer menestras como lentejas alverjitas, ¿no? Verduras como brócoli, coliflor, ¿no? Para incluir alimentos que vayan a hacer que las deposiciones sean un poco más blandas y que vayan siendo más fáciles de evacuar, ¿no? Y además, curar en lo posible, si es que se viera o no se viera, con una pequeña crema de las que se usan para escaldadura de los niños, la parte anal, porque es allí donde ocasiona el dolor, ¿no? Entonces, eso es la recomendación en un niño que tiene deposiciones de difícil evacuación y que se acompañan de dolor al defecar, ¿no? Perfecto. Entonces, ahí vamos ablandando las heces, ¿no? Ok, entonces, Stephanie, ya escuchaste, no es para preocuparte, pero probablemente puedes ayudarlo introduciendo en la dieta, ya con los 8 meses, algunos alimentos con fibras, que van a ser importantes. Bien, vamos con otra consulta rápidamente. Esta llega a través de redes, a través del Twitter, vamos a leerlo. Arturo Franklin pregunta al doctor Maruy, dice, mi hija tiene 1 año y medio y hace unos días hizo una deposición negra. Después de eso hizo una deposición normal, pero ahora tiene fiebre. ¿Qué podría tener? Nos pregunta Arturo Franklin, doctor Maruy. Buena pregunta. Miren, deposiciones negras generalmente se asocian con sangrado digestivo, pero es en adultos. En niños habría que descartar los llamados falsos sangrados, ¿no? Si ha consumido chicha morada o mazamorra morada o consume hierro, puede eso producir deposiciones negras
y hacer creer que esto es un sangrado rectal. Un sangrado de la parte alta del tracto digestivo. Entonces, si ha sido solamente una, lo más probable es que sea algo que ha comido, más que el otro problema que hemos mencionado. Y bueno, la fiebre no tiene relación con esto definitivamente, ¿no? Hay que buscar otra causa, o una infección respiratoria o alguna otra cosa probablemente. Observar en todo caso. Patricia. Sí. Tenemos ahora Facebook. Tenemos una consulta por Facebook. Es Arturo, no, es la siguiente, Marta, ahora sí. Marta, ¿es normal que mi bebé de 3 meses haga sus deposiciones 5 veces al día? Y tal vez de una vez, doctora Delfina, porque también las preguntas que mucha gente hacen es, ¿cómo sé que mi bebé que está con lactancia materna tiene o no tiene diarrea? Las características para las mamás primerizas, ¿cuáles son las características esas de las heces que me pueden hacer pensar que es normal o que no es normal? Doctora Delfina. Bien, los niños de esa edad que toman leche materna principalmente, y debido a la fisiología del tracto digestivo que para esa edad tiene una velocidad de tránsito más rápida y por tanto los niños hacen más deposiciones que a otras edades, ¿no? Puede ser posible de que uno observe deposiciones semilíquidas, ¿no? ¿Sí? Un poco más acuosas que lo normal, estando solamente con leche materna. ¿Qué es lo que lo diferenciaría de una diarrea? ¿No? Si hay síntomas acompañantes en primer lugar, ¿no? Si hubo fiebre, si hubo vómitos, yo presumiría que esas deposiciones un poco más líquidas pudieran ser una infección. O si, junto con eso, la parte perianal del bebé se empieza a lastimar, porque significaría que estamos teniendo un cuadro secundario a una diarrea que puede ser un poco de malabsorción de la lactosa por la diarrea. Y además, que se acompañe con cólicos, con llanto, con irritabilidad y con deshidratación, ¿no? Si estamos ante ese cuadro, estamos hablando de una diarrea aguda. Si estamos hablando de deposiciones un poco sueltas, con un bebé feliz por lo demás, que toma el pecho de lo más bien y que crece adecuadamente, estamos hablando de deposiciones normales que corresponden al amamantamiento, es decir, a los niños que toman leche materna. Buenísimo. Tenemos una consulta, llega esta desde Surco a través de la línea telefónica. Eli, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Señorita, buenas tardes. Una consulta para la doctora. Doctora, hace un par de años mi hija viene haciendo su deposición con un pequeño sangrado, pero es así sangre roja. Ella está tomando fórmula, pero sí come su comida normal, come su fruta, come sus ensaladas. Y cada que le va a venir ese sangrado en su deposición, se le pone bien dura la deposición ya, y a la final dice que le duele ya la parte de su patita de la bebé, y eso es lo que me da un poquito de miedo de mi hija. Ya, perfecto. Entonces, ¿me puedes decir qué edad tiene tu niña, por favor? Tiene 7 años, y este problema ya tiene 2 años, doctora. Tiene 2 años y ahorita tiene 7 años. Doctor Marui, estamos hablando de una niña de 7 años con estas deposiciones con sangrecita bien rojita, como dice, y con deposiciones duras. ¿Qué le podemos recomendar a nuestra televidente? Bueno, lo mismo que dijo la doctora Fina hace poquito, ¿no? Esto lo más probable es que sea como consecuencia de estreñimiento crónico, se pueden producir fisuras, ¿sí? La otra posibilidad sería hemorroides, que son más raras en niños, en adultos es más frecuente. Entonces, lo que hay que hacer primero es hacer una buena evaluación y ver si es que vemos la heridita o no. Y lo otro es ablandar las deposiciones. Dieta, y si no es suficiente la dieta, tendríamos que darle un ablandador fecal para que ya no tenga la molestia y que mejore. Y una cremita también, como recomendó la doctora, ¿no? Perfecto. Entonces, nuevamente, una de las cosas que se están viendo en esta época también con los niños, y ya han pasado varios meses que están sentados en las clases, no están saliendo a hacer ejercicio, son estos problemas del estreñimiento. Hay que tomarlos en cuenta, hay que cambiar la dieta, poner un poco más de fibra. Probablemente va a necesitar ser vista por el doctor para que le recomiende algo para que ablande su caquita y también revisar si necesita la cremita tal como lo dijo el doctor Marui. Bien, vamos ahora a otra consulta a través de Facebook. Le preguntan a la doctora Delfina Cetraro. Dice Katia Centeno, pregunta, ¿existe la diarrea de viajero en niños pequeños?
Ahí está esa pregunta, doctora Cetraro, ¿qué le podemos responder? Y en principio, ¿qué es esto de la diarrea viajera? Existe a toda edad, ¿no? La diarrea del viajero, como su nombre dice, es aquella que uno adquiere cuando va de viaje, ¿no? Y está en relación a una infección bacteriana, ¿no? Del nuevo lugar a donde uno ha visitado. Lógicamente, uno no está acostumbrado un poco a la microbiota que existe por allí y le puede proporcionar ese tipo de deposiciones, ¿no? Sí, existen grandes en niños, ¿no? Lo único que hay que hacer es hidratar, porque es una bacteria que se autolimita, ¿no? Y tratar de que el niño se alimente adecuadamente, y se puede usar incluso un probiótico para disminuir un poco el tiempo de la diarrea, ¿no? Sí, existe comprobado un probiótico que es el Saccharomyces boulardii o el Lactobacillus GG, que son dos probióticos que están comprobados que mejoran, ¿no?, la evolución de las diarreas, tanto agudas como del viajero, ¿no? Perfecto, entonces perfecto. Tenemos ahora una llamada que viene desde Juliaca. Nos están llamando desde Juliaca. Noemí. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Noemí? ¿Cuál es tu consulta? Tengo una bebé de 4 meses. Hace un mes atrás aproximadamente, mi bebé tenía diarreíta con rastritos de sangre. Entonces, tuve que hacer la consulta al doctor, pero como ahora están atendiendo solamente de forma virtual, entonces me mandó a hacer unos análisis y al final resulta que tenía infección intestinal, ¿no? Entonces me mandó la receta y todo, la traté y ya estaba bien. Pero ahora nuevamente está empezando con la diarreíta. No sé si tendría que seguir tal vez el tratamiento que me dio el doctor o qué otra cosa podría ser. Ok, una preguntita. ¿Tu bebé está con lactancia materna exclusiva, con fórmula, con una mezcla? No, lactancia materna exclusiva. Lactancia materna exclusiva. Doctor Marui, ¿qué le recomienda aquí a Noemí? La primera recomendación para todas las personas es que no todas las diarreas se tratan igual, ¿sí? La vez anterior tenía sangre, posibilidad de que esto sea una bacteria, no es lo más frecuente. En este caso pudiera ser una diarrea de origen viral, que es más frecuente, y en ese caso el mismo tratamiento que le dio, que ha sido un antibiótico, no debería utilizarse. Lo más importante para el manejo de todas las diarreas es la rehidratación. Evitar los signos de deshidratación que no han sido mencionados, pero vamos a decir que es la boquita seca, que está irritable, que llora sin lágrimas, que orina poco. Si el niño empieza a presentar eso, está deshidratado y requiere de una atención médica, con cierta urgencia, diría yo, porque incluso puede agravarse el cuadro y llegar a ser fatal. Pero lo más importante en el manejo de todas las diarreas es tratar o evitar la deshidratación. Ese es el manejo universal. Y después, si es que necesita o no un antibiótico, va a depender de las características y de los exámenes que se hagan. En pocas palabras, entonces, que no le dé el mismo tratamiento. Perfecto, no le des el mismo tratamiento. Las diarreas pueden tener diferentes causas. Si has notado alguno de los signos que te ha dicho el doctor de deshidratación, este tema de la boquita seca, esté muy irritable, no está orinando bien, por favor, llévalo inmediatamente al centro de salud, que lo evalúen o que le evalúen a tu bebé y que te digan qué es lo que hay que hacer. Y tienes que seguirle dando la lactancia, esa es otra cosa importante, continúala. Va quedando ya, Patricia, una idea fuerza en todo este tema que estamos desarrollando, evitar, ¿no?, a toda costa la deshidratación. Vamos a hacer una pausa, recuerda, estamos hablando de la diarrea infantil, ya volvemos. Bueno, y ahora estamos con nuestra sección de los mitos y vamos a hablar acerca de algunos mitos importantes que tenemos que romper en el tema de las diarreas. Comencemos con el primero. Si tu bebé tiene diarrea debido a una infección, debe disminuir la cantidad de leche que toma. Y estamos hablando de leche materna. Y esto es falso.
Si el niño, una de las cosas que tenemos que ver con la diarrea, y ya lo hemos hablado, es que tenemos que asegurarnos que el niño no se deshidrate. Si tu niño está tomando leche materna, continúa dándosela y chequea aquellos signos que tienen que ver con deshidratación y llévalo a la posta para que lo chequeen. La segunda, hay que cortar la diarrea utilizando medicamentos. Y esto es falsísimo. Por favor, frente a una diarrea no nos debemos automedicar. Más aún, la diarrea es como tener un tanque lleno de agua sucia. Uno le mete agua limpia, se hidrata para que el agua sucia salga. Cuando uno le pone un tapón, que son esas medicinas que cortan la diarrea y paran los movimientos del intestino, lo que mantiene es el agua sucia en ese tanque. Y eso es lo que no debemos hacer, podemos complicar la diarrea. No a los antidiarreicos, por favor, y no a la automedicación. Y el tercero, cuando se tiene una diarrea, el niño se debe mantener en ayunas. Y esto es falso. Cuando un niño está con diarrea, tenemos, ya lo hemos dicho, que hidratarlo. Y si tiene ganas de comer algún alimento que le provoque, hay que dárselo. No podemos pararle la comida porque pensamos que así va a parar la diarrea. No. Y nuevamente el punto clave es chequear que el niño o el bebé no se deshidrate. Chequear por boquita seca, ver su estado de alerta, ver si está orinando. Y por favor, siempre hay que estar atentos ante eso. Recomendación puntual me ha quedado, pero sí, grabado así en la retina, Pati. Vamos ahora con otra consulta desde el norte de nuestro país. Nos ha llamado Carol desde Piura y esta pregunta va para la doctora Cetraro. Carol, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico, te escuchamos. Buenas tardes. Yo quería hacer una consulta. Mire, yo tengo 35 años y hace un mes empecé a tomar colágeno hidrolizado porque me dolían las articulaciones, pero tengo un bebé que está lactando de año 3 meses y he notado que últimamente estaba haciendo mucha diarrea. Ajá. No sé si voy a hacer la consulta si se debe al colágeno que estoy tomando o será algo normal. Bien, buena pregunta. Muchísimas gracias, Carol. Doctora Cetraro, ¿qué resultado o respuesta le podemos dar a ella? Sí, realmente de los alimentos que come la mamá, lo que tenemos sospecha que puede ocasionar diarrea son las proteínas, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos estar ante un cuadro de alergia alimentaria, ¿no? No es todo lo que consume o come la mamá lo que probablemente vaya a ser dañino para el niño, ¿no? Si el niño está haciendo mayor número de deposiciones y estas tienen las características de ser diarrea por la edad del bebé, hay que tomar unos exámenes, hay que ver cómo está el estado del niño, porque estamos ante un bebé pequeño, tiene 3 meses de edad, corre riesgos de deshidratarse rápidamente y también de poder enlentecer su crecimiento, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que definir, ¿no? ¿Estamos ante una diarrea infecciosa o no la estamos, ¿no? ¿Sí? Porque también podríamos estar ante un cuadro usual que es el bebé que toma lactancia materna, tiene más número de deposiciones y un poquito más líquidas que aquel niño que toma solo fórmula. No tiene entonces relación. Tenemos entonces ahora una llamada que viene desde Cusco. Ruth de Cusco. Ruth, ¿estás con nosotros? Sí. ¿Cuál es tu consulta, Ruth? Ya, mi consulta es si yo al darle lactancia materna y fórmula a la vez debido a que tengo poca leche, soy madre primeriza, mi bebé tiene ahorita, ¿no? Por ejemplo, hoy día hace sus hececitos solo una vez y mañana hace varias veces y al final hace como diarrea, como con mucosidad. Entonces me preocupa eso, si al darle ambos, por ejemplo, la leche materna y la fórmula, le hace efecto eso. ¿Qué edad dijiste que tenía tu bebé? Tiene 3 meses, soy madre primeriza. Madre primeriza. Doctor Aldo Maruy, madre primeriza, le está dando una lactancia mixta y está preocupada porque ve que hace varias veces y a veces con un poquito de mucosidad. ¿Qué le recomendamos? La primera recomendación es que trate de darle pecho en forma exclusiva, ¿sí? Hay técnicas, hay consultoras de lactancia que la pueden orientar para que pueda producir la leche suficiente para que su bebé crezca en forma adecuada y se beneficie con lo que es la lactancia materna exclusiva. Está demostrado que cuando se utiliza una fórmula o se comienza la alimentación
con otros alimentos, las deposiciones tienden a disminuir de frecuencia y aumentar de consistencia. Entonces, lo que está presentando la niña es completamente normal, siempre y cuando su peso sea adecuado y que no tenga signos de deshidratación. Muy bien, vamos ahora sí a ir cerrando y englobando todas esas ideas, fuerzas que ustedes nos han dado. Por favor, doctores, les pediría que nos den recomendaciones finales muy puntuales. Empezamos con la doctora Delfina Cetraro. Sí, mensajes para llevarse a casa, como uno dice, ¿no? En primer lugar, en una diarrea aguda, seguir alimentando, ¿no? Lactancia materna, si el bebé está con lactancia materna exclusiva y si está con alimentación complementaria, que es que ya come su alimentación normal según la tolerancia, ¿no? No es bueno reducir la consistencia a solamente caldito. Eso empeora la recuperación del intestino y hace que la diarrea se prolongue, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, prevenir la deshidratación, ¿no? Que es suero de rehidratación oral, ¿no? Y vigilancia si es que el niño no lo tolera o tiene muchas cámaras líquidas y hay que hacer un control de todas maneras en el centro de salud porque hay que vigilar a cada niño. Perfecto. Doctor Marruy, ¿qué podemos complementar ya como ideas, fuerzas finales? La primera, hay que lavarse las manos, tomar agua clorada o agua potable o agua hervida, lavar bien las frutas y verduras. Yo creo que la prevención es lo más importante. Y lo segundo es que la diarrea es un proceso que generalmente va a durar entre 5 a 7 días. No hay que desesperarse, no hay que tratar de buscar parar la diarrea, como dijo la doctora García, con medicamentos. Lo que tenemos que hacer es evitar la deshidratación y la desnutrición. Y finalmente, lo último que no hemos mencionado en el programa es el zinc, ¿no? Está demostrado que debemos dar zinc a los niños, a los menores de 6 meses, 10 miligramos, a los mayores de 6 meses, 20 miligramos por 10 a 14 días en todos los niños que tienen diarrea. ¿Y esto a través de alimentos o algún suplemento vitamínico? No, un suplemento, es un suplemento de zinc. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a los doctores especialistas que nos han acompañado el día de hoy, a la doctora Delfina Cetraro, pediatra gastroenteróloga del Hospital San Bartolomé, y también al doctor Aldo Marruy, pediatra gastroenterólogo del Hospital Cayetano Heredia. Nos hemos quedado con muchísimas gracias a ambos. Nos hemos quedado con muchas cosas, Patricia. En principio me queda muy claro que no hay que automedicarse y que la diarrea, ¿no?, es algo bueno porque de alguna manera se está depurando algún virus, bacteria que se ha ingerido al estómago del pequeñito. Así es. Yo creo que hay varios conceptos. Vamos a comenzar por la prevención. Entonces, número 1, lavado de manos. Lavado de manos, en el caso de las diarreas de los niños, de los padres, de manera frecuente, especialmente cuando van a preparar los alimentos, cuando van a manipular al niño. Esas son cosas que son clave. Y a los niños también, desde muy pequeños hay que enseñarles también, ¿no? Pues estoy hablando ya de niñitos pues de 1 año y un poco más. Pero el lavado de manos es una buena práctica. Segundo, el agua que tomamos, y hemos dicho, el agua que sea clorada, o agua filtrada, o agua hervida, que son cosas importantes. Entonces, esas son medidas de prevención clave y sumamente importantes. ¿Qué pasa cuando alguien tiene diarrea, un niño tiene diarrea? Lo primero que dijo el doctor, no hay que desesperarse por cortar la diarrea. Y esto sirve para adultos y a niños. La gente busca, y espero que hayan entendido esto de la idea del tanque de agua. Si uno tiene un veneno, porque lo que está haciendo el intestino cuando uno tiene diarrea está tratando de botar ese veneno que viene. Hay que botarlo. Si uno le pone un tapón, quedan las toxinas ahí y uno puede complicarlo. Entonces lo que uno tiene que hacer es hidratación. Eso es lo más importante y nunca dejar a los niños en ayunas. Y lo tercero, chequear esta cuestión de la hidratación y todos los signos, pero si la diarrea continúa, acuda al médico y no se automedique, no porque alguna medicina funcionó antes va a funcionar ahora. Por favor, lleve a su niño al médico. Recuerde que la lactancia materna es otra forma de prevenir y no se debe parar tampoco durante la diarrea. Muy bien, puntuales recomendaciones. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final del programa.
llevarnos a uno de los momentos que usted está esperando. ¿Qué hay de nuevo con el tema de la COVID? Pati. Bueno, fíjate que hay nuevas investigaciones que están señalando que probablemente el tipo de sangre que uno tiene podría estar asociado a más riesgo de infectarse por COVID. Y para eso creo que es importante que entendamos qué es esto de los tipos de sangre. En general existen 8 tipos de sangre que están distribuidos en la población y dependen de 2 factores. Uno que se llama el factor ABO y el otro es el RH. Por eso hay gente que es RH positiva o RH negativa. Y en el factor ABO, ¿a qué se refiere esto? Los glóbulos rojos, y los vamos a ver ahorita en pantalla, los glóbulos rojos, todos nuestros glóbulos rojos, tienen en su superficie unas cositas que en realidad son proteínas y azúcares que le dan la vuelta a todo alrededor. El grupo A tiene ese tipo de proteínas y azúcares que se llama antígeno A, por eso es grupo A. El grupo B tiene el antígeno B. El grupo AB tiene ambos tipos de antígeno y el grupo O no tiene ninguno. Ahora, ¿para qué existen esos antígenos? Bueno, estos hacen que nuestro cuerpo pueda reconocer nuestros glóbulos rojos como nuestros. Y si a nosotros nos ingresan un glóbulo rojo que no es el de nosotros, inmediatamente el cuerpo reacciona. ¿Y cómo reacciona? Produciendo eso que se llama anticuerpos. Entonces, una persona del grupo A produce anticuerpos B, una del grupo B, anticuerpos A. Los que tienen grupo A y B no producen anticuerpos y los que tienen grupo O producen 2 tipos de anticuerpos. Y esto sirve para las transfusiones también. La gente del grupo O, que no tiene nada en la superficie del glóbulo rojo, le puede dar sangre a casi cualquiera, por eso son donantes universales. En cambio, los del grupo AB, por ejemplo, son los que pueden recibir cualquier sangre. Ahora, ¿por qué esto es importante y por qué se los estoy contando? Resulta ser que en la población, y esto es importante cómo se distribuye esto en la población, y aquí vamos a verlo en otra figura, en el mundo la mayoría de personas son del grupo O. Entre el 40 al 60% en los diferentes países, las personas tienen grupo O. Yo soy grupo O también. Pero en el Perú, 71%. Somos uno de los países en los que hay mayor proporción de grupos O, seguidos por los otros grupos que ustedes ven ahí. El grupo A, que es como 20 y tantos %, grupo B es menos y AB es menos. Bien, ¿cuál es la historia con el COVID? En la China encontraron unos primeros estudios, les llamó la atención que la gente que se infectaba en proporción era más de los grupos no O, es decir, AB o AB. Y recientemente un estudio muy grande en Dinamarca, en el que han incluido, ellos tienen registros de todos, tienen registro de más de 850.000 personas a las cuales se les ha hecho la prueba, y de ellos casi el 60% tienen los grupos sanguíneos. Y lo que hicieron evaluaron esto y encontraron que efectivamente, nuevamente, las personas que tienen grupo no O sea, A, B o AB, se infectaban más. Sin embargo, igual, ambos grupos se hospitalizaban o podían tener enfermedades graves. ¿Y por qué se cree que los AB y AB, por qué ellos hacen esta enfermedad o pueden infectarse más? Bueno, lo que se cree es que los anticuerpos que tenemos las personas O podrían servir en la nariz, en los ojos o en la boca para agarrar al virus y no dejarlo pasar. Sin embargo, eso solamente cuando son poquitos virus. ¿Cuál es la moraleja? Si bien es cierto, se ha encontrado este dato, probablemente las personas A, B o AB tienen que estar mucho más atentas porque la infección podría ser más fácil con menores cantidades de virus en ellos, pero en realidad todos tenemos que cuidarnos y tenemos que seguir teniendo estas condiciones de cuidado con la mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. Y evitar los lugares cerrados. Así es, Patricia, no bajar la guardia al margen del tipo de sangre que tengamos. Momento de decir gracias, doble horario, 4 de la tarde y 10 de la noche. Nos vemos mañana con el tema de los varices.